En el almuerzo del domingo, mi nuera me jaló del brazo y dijo: «No te vas a sentar en la mesa, ve a limpiar la casa y luego come las sobras». Puso un plato frente a mí, yo solo dejé el plato a un lado y hice una llamada. Ella enloqueció al reconocer la voz del otro lado de la línea. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Francisca y tengo 64 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia nuera me trataría peor que a una desconocida en la calle. Pero ese domingo, mientras estacionaba frente a la casa de mi hijo Marcus, sentí un nudo extraño en el estómago, como si algo dentro de mí supiera lo que estaba por venir. Eran las 11:30 de la mañana. El sol brillaba con esa intensidad particular de los domingos de verano, y yo llevaba un plato de mi famoso pastel de manzana, el favorito de Marcus desde que era niño. Había pasado toda la mañana preparándolo, eligiendo las manzanas más frescas del mercado, mezclando la canela exactamente como me enseñó mi madre. Era mi forma de decir «te quiero», aunque esas palabras se habían vuelto cada vez más difíciles de pronunciar en esa casa. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos apresurados del otro lado, y cuando la puerta se abrió, ahí estaba ella, Allison, mi nuera de 8 años, vestida con un conjunto impecable color crema, su cabello rubio perfectamente peinado, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Hola, Francisca», dijo con esa voz dulce que usaba cuando había otras personas cerca. «Pasa». Entré con mi pastel en las manos, sintiendo el peso familiar de la incomodidad. Podía escuchar voces en el comedor. La familia ya estaba reunida. El hermano de Allison, su esposa, los padres de ella. Todos menos yo sentados a la mesa. «Déjame ayudarte con eso», dijo Allison, tomando el pastel de mis manos sin realmente mirarlo. Lo dejó sobre la mesa de la entrada como si fuera cualquier cosa. Caminé hacia el comedor, pero su mano se cerró alrededor de mi brazo, firme, fría. Me detuve. «Espera», susurró, tirando de mí hacia atrás. Su voz había cambiado por completo, perdiendo toda la falsedad dulce. Ahora era hielo puro. Me volteé para mirarla, confundida. «¿Qué pasa? No vas a sentarte en la mesa hoy». Las palabras cayeron entre nosotras como piedras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Perdón?» Ella se acercó más, tanto que pude ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la rigidez en su mandíbula. Escuché lo que dije. «No vas a sentarte a la mesa. Ve a limpiar la casa, y después, si queda algo, puedes comer las sobras». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me quedé mirándola, tratando de procesar las palabras. ¿Era real esto? ¿Estaba pasando de verdad? «Allison, esto es ridículo. Marcus es mi hijo, yo. Marcus está ocupado», me cortó. «Y esta es mi casa, mis reglas». Giró sobre sus talones perfectos y caminó hacia la cocina. Regresó con un plato en las manos. Un plato de plástico barato, de esos que usas para los niños. Lo presionó contra mi pecho con tanta fuerza que tuve que tomarlo para que no cayera. «Aquí tienes, para más tarde. Si te portas bien». La miré, realmente la miré, y en ese momento vi todo lo que había estado ignorando durante años. El desprecio, el asco, la satisfacción cruel en sus ojos al verme humillada. Algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso, no fue dramático. Fue silencioso y profundo, como cuando se rompe el hielo sobre un lago congelado. Ese quiebre que sabes que no tiene reparación. Dejé el plato sobre la mesa de entrada, al lado de mi pastel ignorado. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos encontraron el contacto que necesitaba casi por instinto. Marqué. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Allison, y por primera vez detecté algo diferente en su voz. Incertidumbre. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «Francisca, deja ese teléfono», dijo, pero ahora había una orden nerviosa en sus palabras. 3 veces. Alguien contestó. «Señora Thompson, buenos días.
Es Francisca Holloway. Creo que es momento de que procedamos con lo que hablamos. La voz al otro lado respondió, profesional y clara. Por supuesto, señora Holloway. ¿Desea que nos veamos hoy? Vi cómo el rostro de Allison cambiaba. Primero confusión, después reconocimiento, y finalmente algo parecido al pánico. Esa es la abogada Morrison, susurró. Su piel había perdido todo el color. ¿Por qué estás hablando con ella? Sí, hoy estaría perfecto. Continué hablando por teléfono, sin quitar mis ojos de ella. A las 3 de la tarde. Y sí, traiga toda la documentación. Francisca, cuelga ese teléfono ahora mismo. La voz de Allison subió, perdiendo toda compostura. Colgué y guardé mi teléfono. El silencio entre nosotras era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó, y ahora su voz temblaba. La miré, y por primera vez en 8 años no sentí la necesidad de ser amable. No sentí la obligación de sonreír o de mantener la paz. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, dije en voz baja. Las voces en el comedor continuaban, risas y conversación. Nadie sabía lo que estaba pasando en ese pasillo. Nadie sabía que algo fundamental acababa de cambiar. Allison dio un paso hacia atrás, sus ojos buscando los míos, tratando de leer lo que vendría después. Marcus, llamó hacia el comedor, pero su voz salió quebrada. Marcus, ven aquí. Escuché la silla de mi hijo arrastrándose, sus pasos acercándose, y mientras esperaba a que apareciera, supe una cosa con absoluta certeza. Después de este día, nada volvería a ser igual. La mujer que había soportado en silencio, que había tragado humillaciones con una sonrisa, que había permitido que la apartaran poco a poco de la vida de su hijo, esa mujer ya no existía, y Allison acababa de descubrirlo de la peor manera posible. Hay momentos en la vida que te definen completamente. Para mí, ese momento llegó cuando tenía 42 años, el día que el doctor me dijo que mi esposo Robert no sobreviviría al ataque al corazón. Marcus tenía apenas 12 años. Recuerdo estar sentada en esa sala de hospital, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, pensando que mi mundo se había terminado. Robert era todo para mí, mi compañero, mi mejor amigo, mi roca. Y de repente era solo yo y Marcus, un niño que acababa de perder a su padre y me miraba esperando que yo tuviera respuestas que no tenía. Pero no podía derrumbarme. No tenía ese lujo. Al día siguiente del funeral, solicité un trabajo de tiempo completo como secretaria en Henderson & Associates, una firma de contadores. No era glamoroso. El sueldo era apenas suficiente, pero tenía seguro médico y horarios predecibles. Era lo que necesitaba. Durante 22 años trabajé en esa oficina. 22 años de levantarme a las 5:30 de la mañana, preparar el desayuno de Marcus, asegurarme de que tuviera todo listo para la escuela. 22 años de llevar almuerzo de casa porque no podía permitirme comprar afuera. 22 años ahorrando cada centavo, porque tenía un sueño. Quería que Marcus fuera a la universidad. Quería que tuviera las oportunidades que su padre y yo nunca tuvimos. Lo logré. Cuando Marcus cumplió 18 años, yo había ahorrado $43,000. Cada centavo estaba destinado a su educación. Él entró a la Universidad de Virginia para estudiar arquitectura, su pasión desde niño. Esos fueron años buenos. Marcus me llamaba cada semana, me contaba sobre sus clases, sus proyectos. Venía a casa en vacaciones y cocinábamos juntos, hablábamos por horas. Era solo nosotros dos contra el mundo, como siempre había sido. Entonces conoció a Allison. Fue en su último año de universidad. Ella estudiaba diseño de interiores. Era 2 años menor que él. Cuando Marcus me la presentó, debo admitir que parecía encantadora. Bonita, educada, con ese tipo de seguridad que yo nunca tuve. «Mamá, creo que es ella», me dijo Marcus esa primera noche. «Creo que voy a casarme con ella». Vi la luz en sus ojos, y no dije nada de las pequeñas alarmas que sonaban en mi cabeza. La forma en que Allison me había mirado de arriba abajo al conocerme, como evaluándome. La manera en que había comentado sobre mi vestido. «Qué vintage, debe tener historia».
El tono no era cruel, no exactamente, pero había algo. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad de la boda, aunque Allison había sugerido que sería mejor si cada familia se hiciera cargo de su parte. Los padres de ella eran dueños de una cadena de restaurantes. Mi parte significó otros $10,000 de mis ahorros. No me importó. Era la felicidad de mi hijo. Los primeros meses fueron bien. Allison era cordial conmigo. Me invitaba a cenar los domingos, sonreía cuando yo aparecía. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las llamadas. Marcus dejó de llamarme cada semana. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran breves. «Estoy ocupado, mamá. Te llamo después». Ese después se volvió cada vez más largo. Luego fueron las visitas. «Mamá, no puedes aparecer sin avisar. Allison dice que necesita tiempo para prepararse cuando hay invitados». Yo nunca me había considerado una invitada en la vida de mi hijo. Después vinieron los comentarios. Siempre de Allison, siempre con una sonrisa, pero con veneno debajo. «Francisca, esa blusa es muy llamativa. A tu edad, quizás algo más discreto sería mejor. Marcus, dile a tu madre que no tiene que traer postre cada vez. Ya sabes que estoy cuidando nuestra alimentación». «Ay, Francisca, ¿sigues trabajando en esa oficina? ¿No te cansas? Marcus y yo pensábamos que ya te habrías retirado». Cada comentario era una pequeña puñalada. Y Marcus, mi Marcus, se quedaba callado. O peor, concordaba con ella. «Mamá, Allison tiene razón. No necesitas traer comida. Tenemos todo bajo control». 3 años después de su matrimonio, Marcus vino a verme un domingo por la tarde, solo. Allison tenía jaqueca. Nos sentamos en mi pequeña sala, el mismo sofá donde había hecho la tarea durante su infancia. «Mamá, tengo algo que pedirte», dijo, y había algo en su voz que no me gustaba. Mi corazón ya sabía lo que vendría. «Allison y yo queremos comprar una casa. Encontramos una perfecta, pero necesitamos ayuda con el enganche. $30,000. $30,000. Casi todo lo que me quedaba de mis ahorros de toda una vida». «Marcus», empecé a decir, «eso es mucho dinero». Yo, «Lo sé, mamá, pero lo pagaremos. Te firmaré un pagaré, con intereses. Es una inversión para nuestro futuro. Piensa en los nietos que algún día tendrás». Miré a mi hijo, el niño que había criado sola, al que le había dado todo, y vi en sus ojos que realmente creía que esto era razonable. «¿Allison sabe que me estás pidiendo esto?», pregunté. Él vaciló. «Fue idea de ella, en realidad. Dice que eres parte de la familia y que las familias se ayudan entre sí». Esa noche firmé el cheque. $30,000. Marcus firmó un pagaré. Nunca vi un solo pago. 2 años después, Marcus llegó con otra petición. Su oficina de arquitectura necesitaba capital inicial. Otros $15,000. «Es mi sueño, mamá. Me apoyaste toda la vida. Este es el último empujón que necesito». Le di los $15,000. Mi cuenta de ahorros quedó casi vacía. Y entonces las invitaciones se hicieron menos frecuentes. Los domingos familiares se espaciaron. Cuando yo preguntaba, Allison siempre tenía una excusa. «Es que tenemos compromisos. Los padres de Allison vienen a visitarnos. Necesitamos tiempo para nosotros como pareja». Me volví invisible. La mujer que había sacrificado todo por su hijo se había convertido en un inconveniente, en algo que había que tolerar ocasionalmente pero mantener a distancia. Y lo peor de todo era que Marcus lo permitía. Mi hijo, al que crié para ser fuerte, para defender lo correcto, se había vuelto un extraño que elegía la paz sobre la justicia. Hasta ese domingo. Ese domingo cuando Allison finalmente mostró quién era realmente, cuando pensó que podía humillarme en mi cara y yo simplemente lo aceptaría. Pero había una cosa que Allison nunca supo, una cosa que estaba por cambiar todo. Esa casa que compraron con mis $30,000 nunca fue transferida completamente a sus nombres. Yo figuraba como copropietaria. El abogado que procesó la venta era amigo de Robert y me había aconsejado protegerme. «Solo por las dudas», había dicho.
Y ese dinero para el negocio de Marcus, esos $15,000, estaban documentados legalmente como un préstamo, con términos, con intereses, con consecuencias si no se pagaba. Durante años guardé esos papeles en un cajón, diciéndome que nunca los usaría, que la familia no se trata de documentos legales. Pero ese domingo, con un plato de plástico en mis manos y el desprecio de Allison en sus ojos, finalmente entendí algo. No era mi familia quien me había fallado. Era yo quien me había fallado a mí misma al permitirlo. Marcus apareció en el pasillo con una servilleta en la mano, todavía masticando algo. Se detuvo al vernos, su mirada yendo de mi rostro al de Allison, tratando de leer la situación. «¿Qué pasa?», preguntó, y había genuina confusión en su voz. Allison se recompuso rápidamente. Es decir, intentó hacerlo. Pero yo podía ver sus manos temblando ligeramente, la forma en que sus ojos no dejaban de moverse hacia mi teléfono. «Nada, cariño», dijo con esa voz dulce que yo ya conocía también. «Tu madre y yo solo estábamos charlando». Marcus me miró, esperando confirmación. Pero yo ya no estaba para mentiras. Ya no estaba para mantener las apariencias. «Allison me dijo que no puedo sentarme a la mesa», dije claramente. Me ordenó limpiar la casa y comer sobras si quedaba algo. Vi cómo las palabras lo golpeaban. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos se entrecerraron como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», se volvió hacia Allison. «Eso no puede ser verdad». Allison soltó una risa nerviosa. «Estaba bromeando, Marcus. Tu madre no entiende mi sentido del humor, siempre tan sensible». «No estaba bromeando», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Y esto no es nuevo. Lleva años tratándome así, solo que hoy fue lo suficientemente descuidada como para hacerlo donde yo podía defenderme». Marcus pasó una mano por su cabello, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. «Mamá, esto tiene que ser un malentendido». «Allison, no». «¿No qué, Marcus?», lo interrumpí. «¿No me ha estado alejando de ti durante años? ¿No ha hecho comentarios despectivos sobre mi ropa, mi trabajo, mi edad? ¿No te ha convencido de que soy un estorbo en tu vida perfecta? Eso no es justo». Allison intervino, su voz subiendo de tono. «Yo siempre he sido respetuosa contigo, Francisca. Si te sientes excluida, tal vez deberías preguntarte por qué». La implicación era clara. La culpa era mía. Siempre había sido mía. Marcus se frotó la cara con ambas manos. «Necesito entender qué está pasando. Mamá, ¿por qué llamaste a una abogada?». El silencio que siguió fue denso. Allison me miraba con ojos entrecerrados, calculando, tratando de figurar qué sabía yo, qué podía usar en mi contra. «Porque», dije despacio, «es hora de que sepas algunas cosas. Cosas que debí decirte hace mucho tiempo». Me moví hacia la sala, no hacia el comedor donde estaban los invitados, sino hacia la pequeña oficina que Marcus usaba para trabajar desde casa. Ellos me siguieron, Allison casi pegada a Marcus, como si necesitara su protección. Una vez dentro, cerré la puerta. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de archivos donde guardaba documentos escaneados. Fotos que había tomado de los papeles originales que mantenía en una caja de seguridad en el banco. «Marcus, ¿recuerdas cuando te presté $30,000 para el enganche de esta casa?». Su rostro se tensó. «Sí, te los pagamos». «No, no lo hicieron. Tengo el pagaré aquí, sin un solo pago. Pero eso no es todo». Le mostré la pantalla de mi teléfono. «Cuando compraron esta casa, el abogado Henderson, amigo de tu padre, me aconsejó incluir mi nombre en la escritura, como copropietaria, para protegerme». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Marcus. «¿Qué?». «Esta casa está a mi nombre tanto como al tuyo», continué. «Legalmente, soy dueña del 33%. Ustedes nunca procesaron los papeles para removerme, probablemente porque les convino olvidarlo». Allison dio un paso adelante, sus ojos brillando con algo peligroso. «Eso es ridículo. Esta es nuestra casa, nosotros». «Y hay más», la interrumpí. «Los $15,000 que le di a Marcus para iniciar su oficina de arquitectura también están documentados como préstamo, con intereses del 5% anual. Han pasado 5 años
incluyendo el interés compuesto, ahora me deben $19,153,31. Marcus se dejó caer en su silla de escritorio, su rostro en sus manos. Mamá, yo pensé que eso era un regalo. Tú dijiste que querías ayudarme. Y quería ayudarte, dije, y mi voz se quebró un poco. Pero tú firmaste un pagaré, Marcus. Yo te expliqué los términos. Tú dijiste que lo entendías, que lo pagarías. Simplemente nunca lo hiciste. Porque nos dijiste que no nos preocupáramos, que teníamos tiempo. Allison saltó. Esto es trampa. Estás tratando de manipularnos con tecnicismos legales. La miré directamente. No. Estoy protegiendo lo poco que me queda después de darlo todo por él. Después de sacrificar mi comodidad, mi retiro, mi futuro, para que tu esposo tuviera una vida mejor que la mía. Allison se cruzó de brazos, su mandíbula apretada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a demandar? ¿Vas a quitarnos nuestra casa? ¿Eso es lo que hace una madre amorosa? No voy a quitarles nada, dije en voz baja, pero voy a recuperar mi dignidad. Y si eso significa recordarles que no soy invisible, que no soy desechable, entonces sí, voy a usar cada recurso que tengo. Marcus levantó la vista, sus ojos rojos. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Y ahí estaba, la excusa que había estado esperando durante años. No sabía, como si su ignorancia lo absolviera de responsabilidad. No sabías porque no querías saber, Marcus, dije, y las palabras me dolieron tanto a mí como a él. Cada vez que tu esposa me insultaba, y tú mirabas hacia otro lado, cada vez que cancelabas una cena conmigo, pero encontrabas tiempo para los padres de ella, cada vez que permitiste que me trataran como una extraña en la vida que construí para ti. Eso no es justo. Él empezó a decir. ¿Justo? Lo miré. Este hombre que era mi hijo pero que ya no reconocía. ¿Sabes qué no es justo? Trabajar 22 años en un trabajo que odiaba para darte una educación. Vaciar mis ahorros para tu futuro. Y luego ser tratada como si mi único propósito fuera ser útil cuando me necesitan y desaparecer cuando no. La puerta se abrió de repente. El padre de Allison, George, estaba parado ahí, su expresión seria. Disculpen la interrupción, pero todos podemos escucharlos. Si van a tener una pelea familiar, al menos tengan la decencia de no hacerlo mientras hay invitados. Allison se giró hacia su padre, y por primera vez vi algo parecido a vergüenza en su rostro. Papá, esto es privado. George entró de todos modos, cerrando la puerta tras él. Miró a Allison, luego a Marcus, finalmente a mí. He conocido a esta familia durante 8 años, dijo despacio. Y en todo ese tiempo he visto cómo tratan a Francisca. He visto los comentarios, las exclusiones, la falta de respeto. Allison se quedó boquiabierta. «Papá, ¿tú no entiendes?» «Entiendo perfectamente», él dijo con firmeza. «Tu madre y yo te criamos mejor que esto, Allison». «Y tú, Marcus», giró hacia mi hijo, «si no puedes defender a tu propia madre, entonces no eres el hombre que pensé que eras». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. George me miró, sus ojos amables. «Francisca, creo que deberías quedarte para el almuerzo, en la mesa. ¿Dónde corresponde?» Allison dejó escapar un sonido de incredulidad. «Papá, esta es mi casa». «No», George dijo firmemente. «Aparentemente es la casa de Francisca también. Y ella tiene más derecho de estar aquí que cualquiera de nosotros». Miró a su hija y vi algo que me sorprendió. Decepción. Profunda decepción. «Vamos a volver al comedor», dijo, «y vamos a tener un almuerzo civilizado. Y después, ustedes 3 van a resolver esto como adultos. ¿Entendido?» Nadie respondió, pero tampoco nadie objetó. Mientras George abría la puerta, me di cuenta de algo. No estaba sola. No todos habían sido ciegos a lo que estaba pasando. Algunos solo habían estado esperando a que yo encontrara mi propia voz. Y finalmente, después de años de silencio, la había encontrado. El almuerzo fue la comida más incómoda de mi vida.
Me senté en la mesa, en mi lugar legítimo, mientras Allison me lanzaba miradas asesinas cada pocos minutos. Marcus no había tocado su plato. Los padres de Allison intercambiaban miradas significativas. El hermano de ella, Derek, rompió el silencio al menos 3 veces con comentarios sobre el clima, el tráfico, cualquier cosa para llenar el vacío horrible. Pero yo comí. Cada bocado era un acto de reclamación, de dignidad recuperada. Después del postre, mi pastel de manzana que nadie excepto George había elogiado, los invitados comenzaron a despedirse. Podían sentir la tormenta que se avecinaba y nadie quería estar presente cuando estallara. La madre de Allison, Patricia, se acercó a mí cuando nadie miraba. «Sé que no nos conocemos bien», dijo en voz baja, «pero yo también fui nuera una vez. Y entiendo». Apretó mi mano brevemente antes de irse. Ese pequeño gesto de solidaridad casi me rompe. Casi. Cuando todos se fueron, quedamos solo nosotros 3 en esa casa demasiado grande. Marcus estaba parado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Allison recogía platos con movimientos bruscos, haciendo ruido innecesario. Y yo me quedé en el sofá, esperando. Finalmente, Allison dejó caer un plato en el fregadero con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera. Se giró hacia mí y la máscara finalmente se había caído por completo. «¿Estás feliz ahora?», escupió las palabras. «Lograste arruinar todo, avergonzarnos frente a mi familia». «Yo no arruiné nada», respondí con calma. «Tú lo hiciste cuando decidiste humillarme en tu propia casa». Ella soltó una risa áspera, sin humor. «Pobre Francisca, siempre la víctima, siempre la mártir. ¿Sabes qué? Estoy cansada de fingir. Estoy cansada de pretender que me importas». Marcus se giró desde la ventana. «Allison, detente». Pero ella no se detuvo. Ya había cruzado una línea y no había vuelta atrás. «No, Marcus. Ella quiere la verdad. Démosle la verdad». Se acercó a mí, sus ojos brillando con algo feo. «Desde el día que te conocí, supe exactamente qué eras. Una mujer amargada que nunca superó la muerte de su esposo y que se aferró a su hijo como si fuera su propiedad. Cada palabra era diseñada para herir. Y lo hacían. Pero ya no podía lastimarme de la forma en que ella quería». Marcus vino hacia nosotras. «Allison, ya es suficiente». «No, no es suficiente». Ella se volvió hacia él. «Tu madre te ha estado manipulando toda tu vida. Te hizo sentir culpable por cada cosa. Te hizo creer que le debías todo. Y tú se lo compraste porque eres demasiado débil para ver lo que realmente estaba haciendo». Esas palabras sí llegaron a su objetivo. Vi el dolor cruzar el rostro de Marcus, la duda sembrarse en sus ojos. «Yo te apoyé», dije a Allison, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. «Te recibí en esta familia, te traté con respeto, y tú me pagaste con crueldad». «¿Respeto?». Ella se rió. «¿Llamas respeto a aparecer sin invitación? ¿A traer tu comida triste porque obviamente la nuestra no es suficientemente buena? ¿A recordarle constantemente a Marcus todo lo que sacrificaste por él?». «Nunca hice eso», dije, pero incluso mientras las palabras salían, me pregunté si era verdad. ¿Había permitido que Marcus sintiera el peso de mi sacrificio sin querer hacerlo? Allison debió ver la duda en mi rostro porque sonrió, triunfante. «Lo hiciste, tal vez no con palabras, pero lo hiciste. Cada mirada, cada suspiro, cada vez que mencionabas lo difícil que fue criarlo sola. Lo hiciste sentir como si te debiera su vida entera». Marcus se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza entre sus manos. «No puedo hacer esto ahora». «Oh, pero tenemos que hacerlo ahora». Allison se giró hacia él. «Porque tu madre finalmente mostró sus verdaderos colores. Tiene documentos legales, Marcus. Nos ha estado tendiendo una trampa todo este tiempo». «No es una trampa», dije, mi voz subiendo. «Es protección. Protección que resultó ser necesaria». Allison me ignoró, enfocándose en Marcus. «Te está manipulando, ¿no lo ves?». Guardó todos esos papeles, esperando el momento perfecto para usarlos contra nosotros. Esto es lo que ella planeó desde el principio. Me puse de pie, mi paciencia finalmente agotada.
¿Planear qué? Exactamente. ¿Planear que me tratarías como basura? ¿Planear que mi propio hijo me abandonaría? ¿Planear que tendría que protegerme legalmente de mi propia familia? No eres nuestra familia, Allison dijo, y las palabras cayeron como plomo. Eres una obligación, un peso, y honestamente, estaríamos mejor si simplemente desaparecieras de nuestras vidas. El silencio después de esas palabras fue absoluto. Marcus se puso de pie lentamente, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. Allison parpadeó, tal vez dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Yo solo. Estoy diciendo la verdad que tú has sido demasiado cobarde para admitir. Marcus dio un paso hacia ella. Mi madre me crió sola, trabajó empleos que odiaba para darme una vida mejor, vació sus ahorros para mi educación, para mi negocio, para esta casa, y tú, giró hacia mí, luego de vuelta a Allison, tú la has estado torturando. Y yo fui lo suficientemente ciego como para permitirlo. Allison cruzó los brazos defensivamente. No me culpes por tus problemas con tu madre. Yo no hice nada que tú no permitieras. Y ahí estaba, la verdad desnuda y fea. Marcus la había permitido. Cada insulto, cada exclusión, cada humillación. Él lo había permitido todo. Tiene razón, dije en voz baja. Tú lo permitiste, Marcus. Cada vez que te quedaste callado, cada vez que tomaste su lado, cada vez que me hiciste sentir que yo era el problema, tú lo permitiste. Marcus se dejó caer de nuevo en el sofá, su rostro en sus manos. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Pero Allison no había terminado. Se rió, un sonido áspero y feo. ¿Lo siento? ¿Eso es todo? Marcus, ella te está manipulando ahora mismo. ¿No lo ves? Te está haciendo sentir culpable ¿para qué? ¡Cállate! La voz de Marcus explotó en la habitación. Todos nos congelamos. En 36 años nunca había escuchado a mi hijo gritar así. Simplemente cállate, Allison. Ya he escuchado suficiente. Se puso de pie y caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina. Abrió un cajón y sacó un sobre. Se quedó mirándolo por un largo momento antes de regresar. Necesito mostrarte algo, mamá, dijo, su voz ahora apagada. Algo que debí mostrarte hace meses. Abrió el sobre y sacó varias hojas de papel, mensajes de texto impresos. Los miré, confundida, hasta que empecé a leer. Eran mensajes entre Allison y sus amigas, fechados durante los últimos 2 años. No puedo esperar a que la vieja finalmente se retire y deje de molestar. Marcus está tan atado a las faldas de su madre. Es patético. Al menos cuando ella se muera, tendremos toda la herencia para nosotros. No es mucho, pero algo es algo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a Marcus. ¿Desde cuándo tienes esto? Él no podía mirarme a los ojos. Desde hace 6 meses. Las encontré por accidente en su computadora. Yo no sabía qué hacer con ellas. Y no hiciste nada, dije, y no era una pregunta. Allison arrancó los papeles de mis manos. Estaban sacadas de contexto. Era solo frustración, desahogándome con mis amigas. No significa nada, significa todo, Marcus dijo, y su voz sonaba rota. Significa que mamá tenía razón sobre ti desde el principio. Y yo fui demasiado cobarde o demasiado estúpido para verlo. Allison se giró hacia él, pánico reemplazando la rabia. Marcus, no. Estás dejando que ella te manipule. Nosotros estamos bien. Somos felices. No. Marcus negó con la cabeza. No somos felices. Y no hemos sido felices en mucho tiempo. Simplemente he estado demasiado asustado de admitirlo. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado para ser mejor que esto, y me pregunté dónde había fallado, dónde se había roto la conexión entre lo que le enseñé y quién se había convertido. Pero mirando esos mensajes, esas palabras venenosas sobre mí, finalmente entendí algo. No había fallado. Había hecho todo correcto. Era el mundo el que había cambiado. Era Marcus quien había elegido el camino fácil sobre el correcto. Y ahora, finalmente, tendría que elegir de nuevo.
Me quedé de pie en medio de esa sala, sosteniendo esos mensajes impresos, sintiendo el peso de años de dolor finalmente confirmado en tinta negra sobre papel blanco. No era mi imaginación. No era yo siendo sensible o dramática. Era real. Todo había sido real. Marcus rompió el silencio primero. «Mamá, necesito que me escuches». Su voz sonaba cansada, derrotada. «He sido un cobarde. He permitido que esto sucediera porque era más fácil que enfrentar la verdad». Allison dejó escapar un sonido de incredulidad. «¿Estás tomando su lado? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos?» Él la miró y había algo diferente en sus ojos. Algo que se había roto y no podía repararse. «Lo que hemos construido fue sobre la espalda de mi madre, con su dinero, con su sacrificio y con su dolor. Eso no es una base, Allison. Es arena». Ella dio un paso hacia él, sus manos extendidas en súplica. «Marcus, por favor, podemos arreglar esto. Yo puedo cambiar. Podemos ir a terapia, podemos». «Terapia», él repitió la palabra como si fuera extranjera. «¿Terapia para qué? ¿Para que aprendas a fingir mejor que respetas a mi madre? ¿Para que seas mejor ocultando tu desprecio?» «No», ella dijo rápidamente. «Para que aprendamos a comunicarnos mejor. Para que tu madre entienda que...» «Detente», la interrumpí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Solo detente, Allison. Ya escuché suficientes de tus palabras. Ya vi quién eres realmente». Ella se giró hacia mí, y por un momento vi algo parecido a desesperación en su rostro. «Francisca, lo siento. Sé que he sido dura contigo, pero estaba celosa, ¿está bien? Celosa de la relación que tienes con Marcus. Celosa de que él te ame tanto». Las palabras sonaban ensayadas, calculadas. Otra manipulación en una larga lista de manipulaciones. «Si amarme significa permitir que me humillen, entonces prefiero que no me ame», dije, mirando a Marcus. «He estado pensando mucho en esto durante los últimos meses, desde que encontré una factura de abogados en tu escritorio la última vez que vine». Marcus palideció. «¿Qué factura?» Saqué mi teléfono y abrí otra foto. La foto de una factura de Henderson & Associates, el bufete donde yo había trabajado durante 22 años. Una factura por servicios de revisión de documentos de propiedad, con fecha de hace 7 meses. Llamé a mi antiguo jefe, expliqué. Le pregunté sobre esta factura. Me dijo que Allison había ido preguntando sobre cómo removerme de la escritura de la casa, cómo hacer que mi nombre desapareciera de los documentos sin mi conocimiento. El color abandonó el rostro de Allison. «Eso no es. Es exactamente lo que es», continué. «Planeabas robarme. No solo mi dignidad, no solo mi lugar en la vida de mi hijo, sino también mi inversión, mi seguridad». Marcus se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Allison, dime que no es verdad». Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo solo estaba explorando opciones. «La casa es nuestra, Marcus. Tu madre no necesita estar en los papeles. Tiene su propio apartamento». «Mi propio apartamento», repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. «Un apartamento de 2 habitaciones que compré hace 30 años, donde he vivido con los mismos muebles porque cada centavo extra fue para ti, Marcus. Para tu educación, tu negocio, tu vida». «Mamá», Marcus empezó, pero no sabía cómo terminar la frase. «Durante años me pregunté qué había hecho mal», dije, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Me pregunté por qué no era suficiente. ¿Por qué mi amor, mi sacrificio, mi vida entera dedicada a ti no era suficiente para que me trataras con respeto básico? Marcus tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto». Allison intentó un último movimiento desesperado. «Marcus, ella te está manipulando. ¿No lo ves? Está usando la culpa para controlarte, para separarnos». «No», dije con firmeza. «Ya no voy a permitir que me pintes como la villana». Se volvió hacia Marcus. «Tu esposa intentó robarme legalmente. Habló de esperar mi muerte para tener mi herencia.
Me trató como basura en mi propia inversión. Y tú lo permitiste. Marcus se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué hacer y lo haré. Miré a mi hijo, este hombre de 36 años, que todavía esperaba que yo le diera las respuestas, y me di cuenta de que eso también era parte del problema. Lo había protegido tanto que nunca había aprendido a tomar decisiones difíciles por sí mismo. No puedo decirte qué hacer, Marcus, respondí. Esta tiene que ser tu decisión, pero voy a decirte lo que necesito de ti. Me senté en el sillón frente a él, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos. Necesito que reconozcas el daño que me has hecho. No solo Allison, tú. Necesito que entiendas que cada vez que elegiste la paz sobre la justicia, cada vez que me hiciste sentir que yo era el problema, me rompiste un poco más. Él asintió, incapaz de hablar. Necesito que tomes responsabilidad por el dinero que te presté. Los $45,000 originales, más los intereses. No porque necesite el dinero, aunque me vendría bien para mi retiro, sino porque necesito que entiendas que tu comodidad tuvo un costo, y ese costo lo pagué yo. Marcus asintió de nuevo. Lo pagaré, todo, aunque tenga que vender el negocio. Y necesito, continué, mirándolo directamente a los ojos, que elijas. Entre el matrimonio que tienes ahora, basado en mentiras y manipulación, y la posibilidad de ser el hombre que te crié para ser. Allison dejó escapar un grito ahogado. ¿Le estás dando un ultimátum? ¿Tú o yo? No es un ultimátum, dije sin mirarla. Es una realidad. Marcus no puede tener ambas. No puede tener un matrimonio con alguien que me desprecia y también tener una relación conmigo. Ya no. Marcus se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Sus manos temblaban. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Tienes una semana, respondí, poniéndome de pie. Una semana para decidir qué tipo de hombre quieres ser. Pero entiende esto, Marcus. No voy a rogar, no voy a suplicar, no voy a esperar al margen de tu vida rogando por las migajas de tu atención. Ya hice eso durante demasiado tiempo. Me dirigí hacia la puerta, recogiendo mi bolso del perchero. ¿A dónde vas? Marcus preguntó, su voz pequeña como la de un niño asustado. A mi casa, respondí, al apartamento que compré con mi propio dinero, donde nadie me dice dónde puedo sentarme o qué puedo comer. Francisca, espera. Allison dio un paso hacia mí. Podemos resolver esto, como adultos, como familia. La miré por última vez. Tú y yo nunca fuimos familia, Allison. Yo era solo un obstáculo en tu camino, pero resulta que este obstáculo tiene dientes. Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Me detuve en el umbral, sin voltear. Marcus, dije suavemente, te amo. Siempre te amaré. Pero ya no puedo seguir lastimándome por ese amor. La pelota está en tu cancha ahora. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Cada paso hacia mi auto se sentía más ligero, más libre, como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo con cada movimiento. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Me senté en el asiento del conductor y finalmente, dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por los años perdidos, por el hijo que había criado y el extraño en el que se había convertido, por la familia que pensé que tendría y la soledad que había encontrado en su lugar. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en años había defendido mi dignidad, había dicho mi verdad, había puesto límites, y sin importar lo que Marcus decidiera, yo ya había tomado mi decisión. Ya no iba a ser invisible, ya no iba a ser conveniente, ya no iba a desaparecer para hacer la vida de otros más fácil. Arranqué el auto y conduje hacia mi apartamento, hacia mi espacio, hacia mi vida. Una vida que finalmente, después de tanto tiempo, volvía a ser mía. 3 meses después, me senté en mi pequeño balcón con una taza de café, mirando el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa. Mi teléfono descansaba en la mesa,
en silencio. Ya no esperaba que sonara. Los primeros días después de ese domingo fueron los más difíciles. Dormía poco, comía menos. Cada vez que escuchaba un auto en la calle, mi corazón saltaba, pensando que tal vez era Marcus viniendo a disculparse. Pero no vino. La semana que le di se convirtió en 2, luego en un mes. El silencio se volvió su respuesta. Hasta que un martes por la tarde, 6 semanas después, mi timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Marcus. Pero no el Marcus que había visto en esa casa. Este Marcus tenía ojeras profundas, había perdido peso, su ropa estaba arrugada. Se veía como alguien que no había dormido bien en semanas. «Hola, mamá», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. No lo invité a pasar inmediatamente. Me quedé en la puerta, estudiándolo. «¿Qué necesitas, Marcus?» Él tragó saliva con dificultad. «Necesito hablar contigo. Por favor». Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en el mismo sofá donde había hecho su tarea de niño, donde habíamos visto películas juntos, donde le había dicho que su padre había muerto. Se veía perdido en ese espacio familiar. Me senté frente a él y esperé. «Me divorcié de Allison», dijo sin preámbulos. «Los papeles están firmados. Se acabó». Sentí algo moverse en mi pecho, pero no era alivio. Era tristeza. Tristeza por el dolor que veía en mi hijo, sin importar quién lo causó. «¿Y cómo te sientes con eso?», pregunté. Él se rió, pero no había humor en el sonido, como un idiota, como alguien que perdió 8 años de su vida con alguien que nunca lo amó realmente. Levantó la vista, sus ojos rojos. Pero más que eso, me siento como alguien que perdió a su madre por cobardía. «Marcus», empecé a decir, pero él levantó una mano. «No, déjame terminar. He estado en terapia, 3 veces por semana, intentando entender cómo llegué a ser tan ciego, tan débil. Y mi terapeuta me hizo ver algo». Se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas. Me dijo que parte de mí sabía. Siempre supe que Allison te trataba mal. Siempre vi los comentarios, las exclusiones, el desprecio, pero no hice nada porque era más fácil perderte a ti que enfrentar el conflicto con ella. Las palabras me dolieron, pero había verdad en ellas, una verdad que yo ya había aceptado. «Te elegí a ti sobre mi tranquilidad», continuó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Te elegí a ti sobre mi matrimonio, y debí haberlo hecho hace años. Debí haberte defendido la primera vez que ella te faltó el respeto. Pero no lo hice, y ahora tengo que vivir con eso». Se limpió la cara con las manos. «Vendí la casa. Tomé mi parte del dinero y te transferí $52,300. El préstamo original más todos los intereses hasta el día de hoy. No puedo devolverte los años, mamá. No puedo devolverte la dignidad que te quité. Pero puedo empezar a pagar mis deudas». Miré a mi hijo, este hombre roto frente a mí, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes. Eso era imposible. Pero esperanza de que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para algo nuevo. Algo más honesto. «¿Dónde estás viviendo?», pregunté. Renté un apartamento pequeño cerca del centro. Una habitación. «Es todo lo que necesito por ahora». Pausó. Allison se quedó con los muebles. Yo solo quería salir. «¿Y tu negocio?», pregunté. «Está bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que cuando no tienes a alguien gastando dinero en decoración cara y vacaciones que no puedes pagar, un negocio puede prosperar». Intentó sonreír, pero no le salió bien. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio diferente al que habíamos compartido antes. Este no estaba cargado de resentimiento o dolor. Solo estaba vacío, esperando ser llenado con algo nuevo. «No sé si puedo perdonarte todavía», dije finalmente. La honestidad era lo único que podía ofrecerle ahora. «Me hiciste mucho daño, Marcus, durante años, y sé que Allison fue parte de eso, pero tú también lo fuiste». «Lo sé», él asintió.
Y no te estoy pidiendo perdón. No todavía. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que merecías desde el principio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba. Gente caminando, autos pasando, el mundo girando sin importar nuestro drama personal. Empecé clases de cerámica, dije sin voltearme. Todos los martes y jueves por la noche. Es algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo, o dinero, o permiso para gastar en mí misma. Me giré para mirarlo. También me uní a un club de lectura, y estoy tomando clases de francés. A los 64 años, decidí que finalmente voy a hacer todas las cosas que pospuse por ser madre. Marcus sonrió, y esta vez fue real. Eso es increíble, mamá. Hay un viaje a París programado para el próximo año, continué. Con el club de lectura. Una semana completa. Ya pagué el depósito. Deberías ir, él dijo con firmeza. Definitivamente deberías ir. Lo haré. Me acerqué y me senté de nuevo. Y tal vez, cuando vuelva, podamos intentar cenar juntos. Solo nosotros dos. Sin expectativas. Sin presión. Solo ver si todavía podemos encontrar algo de lo que teníamos. Vi la esperanza iluminarse en sus ojos. Me encantaría eso. Pero necesito que entiendas algo, Marcus. Mi voz se volvió seria. Nunca más voy a ser conveniente. Nunca más voy a hacerme pequeña para encajar en la vida de alguien más, ni siquiera en la tuya. Si vamos a reconstruir esto, tiene que ser en mis términos también. No solo en los tuyos. Él asintió vigorosamente. Lo entiendo. Lo prometo. Se puso de pie para irse, pero en la puerta se detuvo. Mamá, una cosa más. ¿Sí? Conocí a alguien en mi grupo de terapia. Daniel, es viudo, tiene 70 años y es el hombre más amable que he conocido. Me preguntó si estaría bien que te llamara. ¿Para tomar un café o algo así? Parpadeé, sorprendida. ¿Me estás tratando de emparejar? Marcus se sonrojó ligeramente. Solo pensé que, bueno, mereces ser feliz. Mereces que alguien te trate como la mujer increíble que eres. Si no estás interesada, está bien. Solo pensé en mencionarlo. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Dile que me llame, pero que tenga en cuenta que tengo un horario muy ocupado estos días. Marcus sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. Lo haré. Después de que se fue, me quedé parada en mi apartamento, sintiendo algo extraño, algo que tomó un momento en identificar. Era paz. No la paz de la resignación o la derrota. Era la paz de alguien que finalmente había recuperado su vida, su voz, su valor. 3 semanas después, estaba en mi clase de cerámica, mis manos cubiertas de arcilla, creando algo con mis propias manos, algo imperfecto pero mío. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Hola? Contesté, limpiándome una mano en mi delantal. ¿Francisca? Soy Daniel. Marcus me dio tu número. Espero que esté bien que te llame. Su voz era cálida, amable. Me encontré sonriendo. Está perfectamente bien, respondí. Mientras hablábamos, mientras él me hacía reír con una historia sobre su nieto, me di cuenta de algo. Mi vida no había terminado cuando Marcus me eligió a mí sobre su conveniencia. No había terminado cuando Allison mostró su verdadera cara. No había terminado cuando defendí mi dignidad. Mi vida recién estaba comenzando. Esa noche, después de la clase, después de la llamada con Daniel, después de confirmar mi lugar en el viaje a París, me senté en mi balcón con una copa de vino. El vino que había comprado solo porque quería, no porque estuviera en oferta. Marcus me envió un mensaje de texto. Gracias por darme una oportunidad, mamá. Te amo, respondí después de un momento. Yo también te amo. Pero esta vez, ese amor incluye amarme a mí misma. Miré las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido. Pensé en la mujer que había sido, la que había permitido que la trataran como invisible, la que había creído que su único valor estaba en lo que podía dar a otros. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien nuevo, alguien que entendía que el amor no requiere sacrificio de la propia dignidad.
que los límites no son egoístas, que decir no es un acto de amor propio. Y mientras el viento suave de la noche acariciaba mi rostro, sonreí, porque finalmente, después de 64 años, había aprendido la lección más importante de todas. Nadie puede hacerte invisible si tú te niegas a desaparecer.